Bien, un saludo a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada, eso es. Y bueno, hoy día en compañía de mi pastor Tadeo Quesada, que está aquí compartiendo con nosotros en el programa. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, pastor? Muchas gracias, buenas tardes. Para mí un honor estar con ustedes compartiendo, queridos hermanos, y espero ser un aporte también en lo que se refiere al estudio de la Escritura en el día de hoy. Así es. Bueno, seguramente así va a ser, pastor, porque estamos ya en el capítulo 27, en la parte final de este capítulo 27, que es sumamente extenso de nuestro estudio del Evangelio de Mateo, donde, recuerda usted, hemos estado tratando siempre de hacerlo lo más pausado posible. Ciertamente el hecho de que lo estamos haciendo pausado no significa que no se nos quedan cosas afuera, porque obviamente la palabra de Dios se autodefine como ríos de agua viva, que siempre hay algo fresco que podemos ir rescatando de ella. Sin embargo, creo que en honor al tiempo que hemos tenido, ha sido un estudio bastante extenso y esperamos de todo corazón, como siempre, que usted lo haya podido seguir o de lo contrario también sepa que cuenta con la información en nuestra página web en www.iglesiacristianalaserena.cl en el icono radio. El día de hoy, pastor, vamos a estar revisando la sepultura de Jesús. Y recordamos, ¿no es cierto?, que la sección anterior hablamos de la crucifixión, hablamos de todo lo que se generó a partir de la crucifixión de Jesús y sobre todo, ¿no es cierto?, esta búsqueda incesante de los fariseos por, hasta el último, por así decirlo, provocar que Jesús fuera rechazado por la gente, y llegamos al punto de que el mismo Pilato coloca en el título sobre la cruz, este es Jesús el Rey de los Judíos. Y eso, por cierto, molestó inmensamente a los fariseos y ellos querían que cambiase, ¿no es cierto?, la expresión este es por este dice ser. Entonces Pilato no lo hizo y no le doblegaron la mano ahí, le doblegaron la mano durante todo el proceso, pero en este final, ¿no es cierto?, no logran hacerlo, y es porque efectivamente ahí está la mano de Dios, que en este sentido es el Rey de los Judíos, e increíblemente muere con ese título que tanto rechazaron los fariseos. Bueno, vemos, ¿no es cierto?, que se produce toda esta situación en momentos previos en horas antes, ¿no es cierto?, de lo que sería la preparación del Shabbat, que es el día de reposo de los judíos. Y obviamente dentro de sus rituales y de su religiosidad estaba el hecho de que ningún cuerpo de un ciudadano judío, no sabemos si los dos ladrones que estaban crucificados a los costados de Jesús eran judíos propiamente tal, pero sí Jesús era judío, ¿no es cierto? Y por lo tanto, de alguna manera, el cuerpo de él no podía quedar sobre el madero, sobre la cruz, durante el día de reposo. Entonces, esos eventos nos van a llevar a lo que es la parte de la sepultura de Jesús, y vamos a estar hablando algunas cosas muy importantes relacionadas no solamente con la sepultura de Jesús, sino que sobre todo lo que pasó con Jesús durante esos 3 días que se mantuvo en el sepulcro. Bien, vamos a dar lectura. Mateo capítulo 27, versículos 57 al 61. Bueno, vamos a proceder con la lectura. Dice así la palabra de Dios, versículo 57 del capítulo 23. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Bueno, en verdad vamos a tratar de dividir esta sección haciendo un poco el relato histórico de lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo, tratando de colocarlo también en contexto, pero sobre todo vamos a
pedirle a nuestro pastor Tadeo que él nos explique un poco más adelante en el programa acerca de dónde estaba Jesús, o el cuerpo de Jesús. Sabemos que estaba en el sepulcro, pero ¿no es cierto? Incluso el credo apostólico en algún momento dice que Jesús desciende al infierno. Y eso es algo que también tenemos que nosotros tratar a partir de este periodo, que son 3 días, entendiendo que el concepto de día para los judíos es distinto al nuestro. Nosotros normalmente consideramos día las 24 horas, ¿no es cierto? De 12 a 12. Perdón, de 0 a 24. Ahí tenemos un día nosotros, ¿no es cierto? 0 horas a 24 horas o 23 horas 59. En cambio, el judío tomaba los segmentos, por pequeño que fueran, pero si estaban dentro del día, ¿no es cierto?, se le consideraba un día completo. Me explico. El judío medía el tiempo desde la caída del sol a las 6 de la tarde hasta el amanecer, las 6 de la mañana. Por lo tanto, si cualquier evento ocurría, supongamos, el día viernes, en este caso, ¿no es cierto?, a las 3 de la tarde, aunque ya había transcurrido prácticamente un 80 o un 90% del día, desde el punto de vista de la cantidad de horas, ellos lo consideraban un día completo igual. Y lo mismo, ¿no es cierto?, cuando amanece el día domingo de la resurrección, probablemente la resurrección de Jesús ocurre pasado las 6 de la mañana, pero muy poco pasado las 6 de la mañana. Sin embargo, se considera ese poco pasado un día más. Entonces así tenemos los 3 días a partir del día viernes en la concepción judía, ¿ya? Que toma aún segmentos o muy pocos horas, lo considera también para efectos de contabilidad un día entero. Entonces, lo que, por ejemplo, y para no alargarme mucho más, pero para que usted entienda, el Shabbat comienza el día viernes a las 6 de la tarde y termina el día sábado a las 6 de la mañana. Entonces, para nosotros eso es mediodía, son 12 horas solamente. Sin embargo, ellos consideran todo eso el día de reposo. O sea, en rigor, el día de reposo es toda la tarde del viernes y la madrugada del sábado, ¿ya? Entonces, bueno, todos estos son factores y elementos que uno es importante conocer a partir de lo que vamos a ver aquí. Dice que cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. José de Arimatea era un personaje principal dentro de lo que era el mundo de la dirigencia farisea. Más bien él en realidad no era fariseo, él era, ¿cómo se llamaban los otros? Saduceo. Sí, él era saduceo. Sin embargo, él había sido, dice, discípulo de Jesús. Va donde Pilato y pide el cuerpo de Jesús. Esto es una cosa que se le considera también osada, y solamente para poder hacer una descripción un poco más profunda. Recuerde que José de Arimatea y la sepultura de Jesús es relatada en los 4 evangelios, pero me gustaría que pudiéramos ir al evangelio de Juan, al capítulo 19, donde nos va a agregar algunos elementos adicionales. Juan capítulo 19, versículo 38. Dice: Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Bueno, ahí quizá hay un primer elemento, como decía el pastor Carlos, que José de Arimatea era un discípulo de Jesús, y secretamente. Y eso, pero también hay otro personaje que aparece acá, que le hago un paréntesis, pastor. En el versículo 39, ahí mismo del capítulo 19 de Juan, aparece otro personaje que también lo habíamos visto antes nosotros, que se llama Nicodemo. Dice: y se vio el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Es decir, también Nicodemo estuvo con Jesús. El mismo Nicodemo del diálogo de Juan 3, capítulo 3, al que Jesús le dice que debe nacer de nuevo. No sé si ahí también usted nos puede ayudar un poco más con esa historia, pastor. Bueno, Nicodemo seguramente tuvo varios encuentros con Jesús, lo mismo que José, siendo un discípulo, ambos secretos.
Y Nicodemo tiene una conversación con el Señor Jesús porque recordamos el capítulo 3, dice, sabemos que vienes de Dios, y probablemente eso incluía a José de Arimatea e incluía a otros que no nombra, discípulos secretos de Jesús, que sin duda dentro de los sacerdotes existieron gran cantidad de discípulos de Jesús en secreto y que se convierten y que se dan a conocer porque la palabra nos dice después en el libro de los Hechos que muchos de los sacerdotes creyeron también. Entonces ellos, estamos viendo, ¿no es cierto?, que tenían esta relación con Jesús. Y este Nicodemo es el que en definitiva va y habla en representación de este grupo de personas, de sacerdotes creyentes en Jesús, pero que obviamente por las condiciones políticas en las que se encontraban no daban a conocer su filiación con Jesús, pero sí le dice que sabemos que vienes de Dios, y efectivamente ahí el Señor le dice, bueno, que él tiene que nacer de nuevo, que no basta solamente con creer en Dios o creer que Jesús venía de Dios, sino que el punto es que debe morir. Y eso es lo que Nicodemo en ese momento no entiende. Incluso él hace un análisis, diríamos nosotros, filosófico. claro, ¿cómo voy a yo siendo viejo entrar otra vez en el vientre de mi madre? En fin, bueno, Jesús le da a conocer eso y le dice: el que es nacido de carne, carne es, refiriéndose al nacimiento humano, que es único, y el que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces él está hablando de un nacimiento espiritual. Al parecer, a esta altura ya del ministerio, Nicodemo y José de Arimatea estaban convertidos, porque el Evangelio de Lucas dice que la acción que ellos toman es muy osada de pedir el cuerpo de Jesús, dado que normalmente a todos los crucificados se les bajaba y se les tiraba a una fosa común. Sin embargo, aquí Jesús, su cuerpo es pedido y es bajado por estos dos discípulos, ¿no es cierto? Y ciertamente a esa altura ya había dejado de ser secreto que ellos eran discípulos para tomar tal acción. Y hablan, ¿no es cierto?, con Pilato. Pilato dice también en el otro evangelio que se sorprende de que tan pronto Jesús hubiese muerto. Y ellos entonces, en el versículo 40, que en el evangelio de Juan dice 19:40, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según la costumbre de sepultar de los judíos o entre los judíos. Yo me quiero detener en el versículo 41, donde dice: y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Pastor, le interrumpo. Antes que nos lleve a ese punto, quisiera yo también detenerme un poco más en el Evangelio de Lucas con respecto a este varón llamado José, ¿ya? El Evangelio de Lucas, que también hace mención a este hecho en el capítulo 23 de Lucas, versículo 50, dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea. Pero aquí viene lo importante, que el testimonio que tenía este varón, dice que el cual dice era miembro del concilio, varón bueno y justo. Dos palabras que lo definían a este José de Arimatea como un hombre bueno y un hombre justo. Este dice que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Es decir, este José de Arimatea, aparte de todo lo que nos ha explicado el pastor Carlos, debemos entender que era un hombre que actuó así porque en él había un testimonio también. Sí. Era un hombre justo, era un hombre bueno, que no estuvo de acuerdo con la muerte de Jesús, no estuvo de acuerdo, a pesar de que él era de ese concilio. Él fue el que se opuso, el que levantó la mano y dijo: yo no voy en esto, no me embarco en esta cosa. Entonces también, si bien eran estos hombres un poco encubiertos, discípulos de Jesús, como bien decía nuestro pastor, ahora llegó un punto en el cual ya ellos van directamente, como dice Juan, después de las tinieblas a la luz, y se manifiesta todo. Y eso quería hacer un pequeño paréntesis antes de entrar en el otro punto. Muy, muy, muy bueno, porque eso es lo maravilloso de los evangelios, que nos dan, cada uno de ellos nos dan una parte de una historia preciosa. Aquí mismo en Lucas dice, ¿no es cierto?, el versículo 54, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Entonces la preparación era la preparación para el día de reposo. Había una serie de cosas que se hacían. Bueno, el día de hoy también se hacen en el Israel moderno, los llamados judíos ortodoxos, o incluso hay una categoría de los ultra ortodoxos, que son realmente una cosa terrible desde el punto de vista de sus tradiciones. Bueno, la preparación toma más o menos
a lo menos el día de hoy, toma más o menos entre 4 o 5 horas preparar todo lo que se va a hacer durante cada día de reposo. La comida, en fin, una serie de elementos que tienen que ver con la celebración del día de reposo. Y por lo tanto, no es que rápidamente se encierran y 5 para las 6 se encierran y empiezan el día de reposo. No, ellos empiezan el día de reposo varias horas antes, preparando todo lo que el ritual, que no lo vamos a describir, por supuesto, pero hay una preparación. Quizás también sería importante como un hecho contextual, digamos. Entiendo, pastor, que usted ha estado en Israel, entonces quizás sea bueno decirnos a qué hora empieza a oscurecer allá. ¿A qué hora, cuál es la hora que oscurece para tener una relación nosotros que vivimos en esta parte del cono sur de América, digamos? Sí, bueno, en verano la verdad que oscurece tipo 10 de la noche. Ya. Y en invierno 5 de la tarde. 5 de la tarde. Ahora, es bien marcado eso que tú dices por el hecho de que ya terminando el mes, el último mes del otoño, ¿no es cierto? Abruptamente el día... Y allá no hay cambio de hora. O sea, ellos no tienen el sistema esto de cambio de hora como tenemos nosotros. Es una cosa netamente geográfica. Ahora yo me quería detener en el tema de la tumba de Jesús. Porque aquí en Juan mismo, que estamos ayudándonos también, dice que en el lugar había un huerto, versículo 41. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. ¿Por qué, estimados auditores? Por el hecho de que existe en la tradición católica romana un lugar dentro de Jerusalén que se llama el Santo Sepulcro. Ahora, el Santo Sepulcro es, hoy día existe una iglesia ortodoxa arriba, una basílica gigantesca, ¿no es cierto? Y es visitada por millones de católicos durante el año. Está asociada con las 12 estaciones, ficticias por cierto, todas ellas, que supuestamente Jesús recorre a lo largo de la ciudad de Jerusalén, cosa que es absolutamente imposible. Las calles son sumamente estrechas, ¿no es cierto? Y no era la costumbre de los romanos hacer eso tampoco. Aquí hay varios factores que son importantes, porque efectivamente existe otro lugar que es el Jardín de la Tumba, y el Jardín de la Tumba ciertamente reúne las características claves de esto. En primer lugar, Jesús fallece como a las 3 de la tarde, lo que significa que entre el trámite de pedir el cuerpo, de bajar el cuerpo y todo eso, debe haber transcurrido por lo menos un par de horas más. Entonces, la urgencia por sepultar a Jesús y comenzar el Shabbat, sobre todo por dos personas ortodoxas, era absoluta. El lugar del Gólgota, donde está el Gólgota, y todo el mundo está de acuerdo, a lo menos arqueológicamente, en el lugar del Gólgota en Jerusalén, del Santo Sepulcro al Gólgota hay aproximadamente unos 2 o 3 kilómetros, cosa que habría sido imposible cargar un cadáver, ¿no es cierto?, desde ahí hasta donde se supone que es el Santo Sepulcro. Sin embargo, al lado del Gólgota es impresionante. Está el huerto y está la tumba labrada y hay otras pequeñas tumbas, y ese huerto le pertenecía a José de Arimatea. Ese era un huerto propio, ¿no es cierto?, que tenía una viña pequeña, tenía un pozo, tenía todas las características, y todos los arqueólogos coinciden efectivamente en que todo ese tipo de construcción corresponde al siglo I. Entonces, hay evidencia de eso. Yo no estoy diciendo que exactamente esa sea la tumba, pero si pudiésemos nosotros tener una locación cercano a lo que fue donde Jesús fue sepultado, era eso. Y lo otro que dice que era un sepulcro que era característico también de la gente rica. No tenían sepulcro a tierra directamente como la gente común o fosas comunes, sino que ellos labraban en una roca, en una cueva, ¿no es cierto? Se labraban un sepulcro que era lo que hoy día modernamente nosotros conocemos como mausoleo, un lugar donde había muchos espacios para colocar a toda la familia. Bueno, todo eso está allá en Jerusalén y cada vez se encuentran más cosas arqueológicas. Ahora mismo hay una investigación ahí en el Gólgota donde se están descubriendo los restos de maderas, de clavos y por cantidades industriales, lo que certifica efectivamente que era un lugar donde se ejecutaba gente. Entonces, lo que quiero decirles es que
efectivamente ese lugar existe, ¿no es cierto? Y efectivamente Jesús, tal como nos dice acá el relato, fue sepultado, y esa sepultura, como nos dice la misma escritura, ¿no es cierto?, fue él condenado con los delincuentes. Sin embargo, su sepultura fue con los ricos. Así es. Entonces eso está hablando de este lugar especial de José de Arimatea, preparado. Era un sepulcro que no se había ocupado, y por lo tanto Jesús lo inaugura, entre otras cosas. Quería tomarme esos minutos antes de pasar a un tema mucho más profundo, que le voy a pedir a mi pastor Tadeo que nos relate, en relación justamente a Jesús expira y dice, como lo vimos ya, las últimas palabras en la cruz. Él dice: consumado es. Y ahí dice que expira y entrega el Espíritu. La pregunta es, ¿dónde estuvo Jesús esas 3 noches o esos 3 días previos a su resurrección? Pastor Tadeo. Sí. Bueno, esta es una pregunta que no es fácil de responder, porque hay muchas creencias, hay muchos mitos sobre eso. Y la verdad que la única forma que nosotros podemos saber sobre esto es ir al único que nos puede dar la respuesta, que es Dios mismo a través de su palabra. Porque es fácil saber dónde va el cuerpo de una persona muerta. Uh-huh. Pero saber dónde va el alma de esa persona o la parte inmaterial del hombre solamente puede demostrarse a través de la Escritura. Y eso es lo que pretendemos ver hoy día también. No podemos ver el alma. Entonces, como no podemos ver el alma, comienzan las especulaciones y ya aparece cada persona diciendo lo que estima conveniente. Pero sí podemos ver el cuerpo. Yo quisiera... bueno, como les venía diciendo, hay un tema acá súper complejo, porque nosotros tenemos que partir de una base, que Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Así es. Entonces, si Dios es un Dios de vivo, nosotros no podemos creer que la vida de una persona termina en el sepulcro. Y por eso es que Dios mismo le dice a Jesucristo, cuando le habla a los fariseos, le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de vivos, de muertos, sino es Dios de vivos. Y sobre esa base vamos a determinar una palabra que ustedes quizás han escuchado, que es el Seol. Cuando Jesús está en la cruz y le dice al ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ajá. Lo que le está diciendo en el fondo: hoy estarás conmigo en el Seol. Lo que debemos entender es que el Seol en aquel tiempo, claramente, si alguien quiere tomar apunte, está en Lucas capítulo 16, de los versículos 19 al 31, se relata todo dónde está el Seol, cómo es el Seol, y en qué consiste este lugar. Entre paréntesis, los judíos incluso no, hasta esta revelación del capítulo 16 que hace el mismo Jesús, ellos no tenían una idea mayor de cómo era esto. Exactamente, porque incluso, pero ya había una idea. Por ejemplo, Jacob mismo dice, cuando él cree que su hijo José está muerto, él dice: descenderé enlutado hasta el Seol para ver a José. Cuando vienen los hijos y le dicen: puedes ir a ver a tu hijo. Claro. Porque él pensaba que estaba muerto. Sin embargo, ahí en Lucas 16 efectivamente nos hace una descripción física del lugar. Nos dice que es un lugar que está separado en dos, porque debemos entender el gran evento de la cruz que logró sobre este Seol. Para algunos estudiosos, quizás esta palabra Seol lo van a encontrar como Hades, porque en el Nuevo Testamento se le llama Hades porque es el griego. Uh-huh. En el griego es Hades y en hebreo es Seol. Por eso es que en el Antiguo Testamento se usa la palabra Seol y en el Nuevo se usa la palabra Hades. Entonces este Seol o Hades es el lugar donde van los espíritus de los muertos, donde va el alma de los que han muerto. Entonces, no hay que confundir el Seol con el sepulcro. El sepulcro es donde va el cuerpo, ¿ya? Y esta separación la tenían muy clara los hebreos, ¿ya? El Seol nunca se usa en plural porque es un lugar físico, ¿ya? Y cuando nosotros pensamos muchas veces en el infierno, pensamos en un lugar de eterno castigo. Este Seol, como muchas veces nos dice el pastor Carlos, es un lugar de prisión preventiva, ¿ya? No, así es. Para aquellos que no han procedido al arrepentimiento. Entonces, en este Seol, según lo que nos dice Lucas capítulo 16, estaba lo que se llama el seno de Abraham. Dice que el relato que va un hombre rico y va Lázaro. Y este hombre rico que vivía apartado de Dios, que vivía una vida
licenciosa y fuera de la voluntad de Dios, va a un lugar de tormento en el Seol. Y Lázaro va junto a Abraham, al padre Abraham, a lo que se llama el seno de Abraham. Claro. Y comienza un diálogo ahí. Entonces ya no puedes salir de ahí, ya no puedes volver ni ir de un lado a otro, porque incluso el relato dice que hay una gran cima entre un lado del Seol y el otro lado del Seol. Uh-huh. El seno de Abraham también lo conocían ellos como paraíso. Por eso que Sí. Jesús le dice al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Uh-huh. Bueno, entonces este lugar, dice que esta cima, hay que entender cima con S, porque nosotros en Chile no pronunciamos muy ni la S de la C. La cima de C es un ser, la cima con S es un abismo. Uh-huh. Era un abismo que separaba ambos lugares, digamos. Y para todos los estudiosos y teólogos de la Biblia, este lugar se encuentra en el centro de la tierra. ¿Ya? Así es. Es un lugar que está en el centro de la tierra y que Jesús fue estos 3 días. ¿Y por qué? Disculpen que nos detengamos tanto en esto, porque hay hoy día corrientes que dicen que Jesús estos 3 días fue a predicar a la India, otro que vino a predicar a América. No sé, hay un montón de especulaciones, pero lo único que entendemos de la Escritura, lo que nos dice la Escritura, es que Jesús estuvo allá en el Seol. Uh-huh. ¿Ya? ¿Con qué propósito? Con el único propósito de ir a buscar a todos los justos del Antiguo Testamento. Llámese José, llámese Jacob, Sí. y todos los que murieron, ¿me entiendes? Todos los que murieron en armonía con Dios, los justos del Antiguo Testamento, que no podían tener entrada al Padre porque tenían que hacerlo necesariamente a través de la sangre de Cristo. Así es. Entonces Jesús va y les dice, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Entonces esta cruz del Calvario también liberó a los justos que estaban en el Seol. Así es. Jesús los va a buscar y los lleva a lo que hoy día conocemos como el tercer cielo, que es lo que Pablo nos habla después cuando él dice que estuvo muerto y subió al tercer cielo. Y de allá Dios lo mandó de vuelta. Esto lo vemos también, me gustaría, les voy a leer un pasaje que está en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 4. Dice así, en el versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llegarnos todo. Y él mismo constituyó unos apóstoles, profetas. Bueno, el versículo 7 en adelante, para tener un contexto, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la modalidad del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que antes también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Uh-huh. Entonces Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, rescató, llevó cautiva la cautividad. Estos hermanos nuestros que estaban cautivos ahí, los llevó a Abraham, llevó a Jacob, llevó a José, fue Ruth, fueron todos, Rabat, todos. Sí. Se fueron con el Señor hasta el tercer cielo. Ese lugar ya está vacío, el seno de Abraham. Solamente queda la parte del Hades, de tormento, que es donde están todos aquellos que no han procedido. Siguen muriendo sin Cristo. Siguen muriendo sin Cristo, sin arrepentimiento. Entonces, también esto, en esta historia, quizás podríamos decir un poco triste o oscura para un cristiano, que podría ver que fue la muerte y la sepultura de Jesús que teníamos que ver hoy. Vemos que también, como toda la palabra de Dios, es una palabra de esperanza. Así es. De esperanza, porque nos está diciendo que este hecho que Jesús estuvo ahí estos 3 días, igual como la profecía de Jonás, dice, ¿cierto? Y estuvo en el gran pez, no fue otra cosa sino que para liberar a sus cautivos. Y ahora nosotros tenemos entrada directa al Padre. Ahora ya cuando un hijo de Dios, con esto ya ir concluyendo esta parte, un hijo de Dios muere, su cuerpo va a la tumba, independiente de las causas de la muerte, pero su alma va directamente a la presencia de Dios, a lo que nosotros conocemos a través del apóstol Pablo como el tercer cielo, Uh-huh. esperando la resurrección, dice, Sí. ¿cierto? Esperando la resurrección. Después, Primera de Tesalonicenses nos habla de eso, que dice que nosotros esperamos una resurrección donde nuestros cuerpos van a ser transformados. Exacto. Pero ya nuestra alma está con Dios. Exacto. Nuestro ser está con Dios. Y esa es una esperanza, una palabra de esperanza para cada uno de nosotros, quienes somos hijos de Dios, y también un llamado al arrepentimiento para quienes aún viven apartados de Dios. Así es. Bueno, es una reflexión sucinta, con mucha información, pero que aclara mucho lo que es realmente este hecho de, bueno, Jesús, los 3 días que estuvo ahí en el Seol, pero por sobre todas las cosas lo que significó el que él predicara a los espíritus encarcelados. Dice que es parte también de esta historia, y se lleva cautiva la cautividad.
porque nadie iba a entrar a la presencia del Señor, aunque fuese Abraham, Jacob, Isaac. Así es. Abraham, Isaac y Jacob, perdón, en ese orden. Nadie iba a entrar si no era a través de Jesucristo. Todos los justos del Antiguo Testamento murieron creyendo en el Mesías, sin saber mucho acerca de cómo sería esto, pero ellos murieron creyendo en este Mesías. Y por lo tanto son rescatados por el Mesías que ellos estaban esperando también. Vamos a ir a una pausa musical y al regreso continuamos con Mateo 27 ya en cuanto a la sepultura de nuestro Señor Jesús. Bueno, estamos de regreso de nuestra pausa musical y hemos estado hablando del tema tan importante de todo el proceso de muerte, sepultura de Jesús, y seguramente ya, Dios mediante, los próximos programas hablaremos de el maravilloso evento de la resurrección. Pero ahora estamos en la etapa en la cual, ¿no es cierto?, Jesús es llevado o es sepultado por estos dos discípulos que eran discípulos en forma secreta, pero ya, como decía el pastor Tadeo, a esta altura ya se manifestaron y se expresaron como tal. Y lo que nos está explicando el pastor antes de la pausa musical es tan importante porque también clarifica la realidad de lo que ocurre con todos los seres humanos. Todos los seres humanos, ¿no es cierto?, antes de la cruz iban al centro de la tierra y eran puestos ya sea en el lugar de tormento o en el seno de Abraham o paraíso, conforme a lo que en esa manera o en ese entonces se consideraba a los ojos de Dios la justicia o alguien justo. Hoy día esa justicia es perfecta porque es una justicia, y el hecho de que no fuera perfecta, la justicia de aquellos del Antiguo Testamento, está avalada por el hecho de que no estaban en la presencia del Señor, aunque no estaban en tormento, no estaban en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque la forma en cómo ellos fueron justificados o se justificaron tampoco era perfecta, porque la única justicia que nos lleva a la presencia del Señor es la justicia que se ejecuta en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, siguiendo un poco con la temática en relación a lo que es la presencia de las mujeres, sobre todo en el versículo, volviendo a Mateo capítulo 57 en adelante. Bueno, dice, si tomamos el 59, dice: tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Aquí nos dice claramente aspectos que vamos a considerar un poco más adelante en relación a la guardia de la tumba, pero obviamente esta piedra no fue rodada solamente por José. Ya a esta altura tenemos seguramente ya la guardia romana ahí, y se coloca el sello de Roma para evitar que esa tumba fuera violada. Recuerden que el temor de estos fariseos era que los discípulos de Jesús aparecieran y se robaran el cuerpo y fingieran una resurrección, en fin, una serie de cosas que no tenían, que no iban a suceder y que no estaba lejos, mejor dicho, de que sucediera, porque sus discípulos, a excepción de Juan, todos ellos se dispersaron. Y Pedro se terminó dispersando a partir de que lo negó 3 veces. Entonces nosotros vemos que efectivamente estos dos siervos que habían sido, o discípulos que habían sido discípulos en secreto durante todo el ministerio terrenal de Jesús, esos 3 años, y los otros habían sido discípulos abiertamente, ahora los papeles de alguna manera se invierten. Esos discípulos que abiertamente eran sus discípulos se esconden, y aquellos que eran discípulos en secreto se manifiestan. Y se manifiestan en los momentos más difíciles de Jesús, ¿no es cierto? Y son los que reclaman el cuerpo. Y otros personajes, ¿no es cierto?, nos habla de estas mujeres que acompañaron durante todo el periodo y todo el proceso a Jesús. Dice que estaban allí en el versículo 61, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas en el sepulcro. En el Evangelio de Juan se nos entregan un poquito más, o de Lucas también, ¿no es cierto? Lucas 23, que estábamos viendo anteriormente con el pastor. Lucas 23, ¿no es cierto? En el capítulo 23 y el versículo 55. Dice: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también
y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces vemos que las mujeres vieron dónde habían puesto a Jesús, ¿no es cierto? Y se devolvieron, por supuesto, porque también tenían que, estaban preparándose para lo que era el día de reposo. Y pasado el día de reposo dice que prepararon especies aromáticas y ungüentos para volver, ¿no es cierto?, después del día de reposo o al final del día de reposo a las 6 de la mañana del domingo, en este caso, y vuelven con estas especies aromáticas para terminar de preparar y ungir el cuerpo de Jesús. Y bueno, se van a encontrar con la sorpresa maravillosa de que el cuerpo no está, de que Jesús no está ahí. Estas mujeres son notables y también es importante que nosotros sepamos valorar el rol de la mujer dentro de lo que fue el ministerio de Jesús. Las mujeres fueron las primeras nunca abandonaron a Jesús, dice que le acompañaron desde Galilea, nunca se apartaron de Jesús aún en su estancia en la cruz, y fueron las primeras que aparecieron en el sepulcro el día de la resurrección de Jesús. Entonces, el ministerio de la mujer fue fundamental durante este tiempo y este periodo de Jesús. Y eso también es importante valorar por el hecho de que efectivamente nosotros muchas veces tendemos a poner un énfasis, y que lo tiene, ¿no es cierto?, sobre los apóstoles, los discípulos, los profetas, todos varones, por cierto, y de alguna manera el rol de la mujer apareciera o pareciera un tanto perdido. Pero aquí hay una manifestación increíble de esa fidelidad también de estas hermanas, entre las cuales estaba su madre, estaba María Magdalena, que dice la palabra que Jesús la liberó de 7 demonios, una mujer completamente perdida, ¿no es cierto?, pero que Jesús la rescata, y estas mujeres son las que también vamos a ver que aparecen en el libro de los Hechos, después también asociadas ya con el ministerio de los apóstoles, es decir, están a lo largo de todo el proceso de la iglesia y hasta nuestros días, la presencia de la mujer. Bueno, Quiero hacer un alcance ahí también, hablando de las mujeres, el de María Magdalena y otras mujeres que servían a Jesús. Quiero llevarlos, amigos auditores, al Evangelio de Lucas, al capítulo 8, los 3 primeros versículos los voy a leer para darle más claridad. Dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Como bien decía nuestro pastor, los 12 anunciaban y predicaban el reino, pero el segundo versículo de ahí dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Y aquí también hacer un alto en el sentido de que estas mujeres, como muchas veces no sé de dónde sacaron o quién inventó que eran prostitutas, no sé, se ha escuchado también, versiones populares, cosas por ahí de gente que sin saber, en ninguna parte de la Biblia lo dice, que ese era el origen de María Magdalena. Uh-huh. Lo único que dice que fue a la cual el Señor le sacó unos espíritus inmundos, pero da la idea que tiene que haber sido una mujer de alta sociedad o acomodada, porque el versículo 3 al final nos dice que le servía de sus bienes, es decir, era una mujer que tenía bienes, los cuales ella dispuso al servicio del Señor. O sea, los bienes de María Magdalena estaban al servicio de la obra del Evangelio. Entonces, también creo que corresponde reivindicar el lugar que le corresponde a esta mujer y a otras también, digamos, que muchas veces la historia no cristiana protestante, digamos, no cristiana evangélica, sino que católica en general, nuestra creencia popular, el origen de nuestro, le da un lugar muy secundario, incluso a veces de menoscabo. Estas mujeres no es así, dice que andaban con él de aldea en aldea, predicando la palabra, ayudaban, y el caso de ella específicamente, el Lucas, que era un historiador, que era un hombre muy dedicado, que era un hombre muy erudito,
se detiene a decir en ese detalle, incluso que le servían de sus bienes, cosa Sí. no menor, digamos. Sí, lo que habla de que efectivamente estas mujeres tenían posesiones, porque, y especialmente María Magdalena, seguramente o era una mujer soltera o era una mujer viuda, pero normalmente la mujer en la cultura hebrea del primer siglo vivía en función de la protección de un marido. Pero acá vemos, ¿no es cierto?, que estas mujeres hacen uso también de sus bienes, y eso es muy importante porque significa que de alguna manera ellas tenían sus propios bienes, ¿no es cierto?, de los cuales destinaban una parte importante a poder sostener el ministerio de Jesús. Exactamente, eran mujeres nobles, por decirlo así. Exactamente. Entonces, qué bueno que trae a colación este pasaje, porque efectivamente la mujer tiene un rol muy importante dentro de lo que es la historia bíblica, y sigue teniendo un rol muy importante en relación a lo que es la iglesia hasta el día de hoy. Por lo tanto, el entender la misión, la función de la mujer en la iglesia es absolutamente relevante, porque también tendríamos que hablar de lo que no debiera ejercer una mujer según los principios bíblicos, como el liderazgo, el pastorado, ¿no es cierto? Que son responsabilidades que se le han entregado al varón. Entendiendo que puede haber una inmensa capacidad por parte de las hermanas, pero el ministerio de la enseñanza bíblica desde el púlpito, ¿no es cierto?, el pastorado, el liderazgo en la iglesia es un rol que Dios ha entregado al varón, y existe todo un estudio en relación a eso, lo que no significa que la mujer no pueda enseñar, pero él está circunscrito específicamente, como dice la Escritura, a mujeres más jóvenes, ¿no es cierto?, a niños, en fin, y dentro de todo un proceso de lo que significa efectivamente el rol de la mujer. ¿Ya? Eso es muy importante, no es el tema en particular el día de hoy, ¿no es cierto? Pero lo hermoso de esto es que vemos a las mujeres siendo baluartes de valentía en la hora de la sepultura de Jesús, y no así a quienes serían los apóstoles y los que posteriormente, sobre los cuales incluso dice la Escritura en la carta de los Efesios del apóstol Pablo, que son el fundamento de la fe cristiana, es la enseñanza de los profetas, haciendo alusión al Antiguo Testamento, y los apóstoles, haciendo alusión a aquellos que, sumado el apóstol Pablo, en lugar de Judas Iscariote, ¿no es cierto?, representarían toda la doctrina, la revelación que Dios nos ha dejado en su palabra. Bueno, este tema de la sepultura también es relevante, y quizás algo que yo dejé al margen antes de la pausa, porque obviamente es mucho más importante lo que el pastor Tadeo nos dijo en relación al tema del Seol o del Hades, ¿no es cierto?, en el idioma griego Hades, y era un poco extenderme en relación un poquito más en relación a este tema de la tumba de Jesús. ¿Por qué? Porque quizás usted, siendo auditor, a lo mejor ha viajado a Israel y como católico fue a este lugar del Santo Sepulcro, y la verdad que ese Santo Sepulcro no reúne las características bíblicas para ser el lugar. En la enseñanza católica romana, como tiene una concepción idólatra, hace muchísimo hincapié en los lugares, en los sitios, en fin, y considera eso lugares de culto. Ahora, los lugares que en Jerusalén están marcados por el catolicismo romano, como por ejemplo la Basílica de la Natividad en Belén o la Basílica de la Anunciación en Nazaret, son lugares que la madre de Constantino, llamada Helena, digamos, junto con un par de guías beduinos, supuestamente en el viaje que ella hizo a Tierra Santa, donde estuvo casi un año, establecieron estos lugares de manera absolutamente al azar, dentro de lo que era el espacio de Nazaret, Belén, en fin. Y en ese sentido también se incluye el lugar del Santo Sepulcro
o el sepulcro de Jesús. Y como le digo, una de las cosas más relevantes es el hecho de que aun cuando la muralla de la ciudad de Jerusalén se ha ido extendiendo a lo largo de los siglos, el sepulcro, que se considera sepulcro desde el punto de vista de los católicos, estaba dentro de la ciudad, ¿no es cierto?, dentro de las murallas de la ciudad, y eso es algo absolutamente imposible desde el punto de vista de la ley, en el cual tenían que ser sepultados fuera de la ciudad, y los sepulcros para los judíos son sinónimo de inmundicia. Por lo tanto, no podían ellos convivir con un sepulcro o sepulcros dentro de su ciudad. De hecho, fíjese que es tal esta creencia que los musulmanes, muchos siglos después, sabiendo que el Mesías judío entraría, y se están haciendo alusión, ¿no es cierto?, ya a lo que es el regreso de Jesús, que dice que colocará sus pies en el Monte de los Olivos y desde ahí cruzará el Valle del Cedrón y entrará por la Puerta Dorada al templo, reconstruido en ese entonces. Los musulmanes, sabiendo esto, más o menos en el año 1100, por ahí, ellos levantaron un cementerio completo a los pies de la Puerta Dorada, porque ellos saben que los judíos ortodoxos no van a entrar por ahí porque considerarán una zona inmunda, ¿no es cierto?, los sepulcros. Entonces, está dentro de la ciudad, es algo que efectivamente era una antigua cantera, sin embargo, no reúne las características de la cercanía de un huerto, no reúne las características tampoco de distancia, que el tiempo corto que debieron tenerlo Nicodemo y José para bajar el cuerpo, envolverlo en sábana y rápidamente meterlo ahí en el sepulcro y partir, ¿no es cierto?, a la ciudad, que le quedaba un par de kilómetros, en realidad no un par de kilómetros, un kilómetro más o menos caminando, y efectivamente rápidamente preparar, porque ya venía el Shabbat y ellos eran dos hombres sumamente religiosos. Entonces solamente quería agregar eso, porque también usted puede ver documentales en la televisión, en fin, y el lugar, por lo menos, si el sepulcro de Gordon, que es el que por lo menos se considera el más posible, no es, lo que sí es claro es que con toda seguridad el Santo Sepulcro no es tampoco el lugar de la sepultura de Jesús. Solamente quería agregar eso como una manera de cultura general, si se quiere, pero por lo más importante no es donde Jesús fue sepultado, porque sea donde encontremos el lugar, Él no está ahí, Él resucitó, y lo más importante es eso, que Él vive y que estuvo en el Seol con el propósito de traer cautiva esa cautividad de cientos de miles, millones quizás de hermanos y hermanas nuestras que murieron bajo la dispensación del pacto. Vamos a ir a nuestra pausa musical y al regreso ya nos vamos despidiendo del programa de hoy. Bueno, ya regresando de la pausa y a manera de despedirnos, solo decirles quizás nuestra reflexión para hoy, qué lugar sería el mío ahí, porque nos contaba el pastor Carlos que las mujeres estaban cercanas, ¿cierto? Estuvieron siempre, Juan estuvo cerca, Pedro estuvo cerca también, pero se llevó la peor parte porque todos sabemos en la historia que lo negó. Uh-huh. Pero ¿qué fue de los otros? ¿Dónde estaban el resto de los 10? Escondidos, timoratos. Y quizás nosotros, nuestra reflexión para hoy, que siempre le cargamos los dados al pobre Pedro, sí. y los otros discípulos como que en esta parte de la historia pasan así. Sí, pasan desapercibidos, cuando realmente la responsabilidad también es grande cuando no hablamos, cuando no testificamos, cuando no estamos ahí. Porque, como dicen, para perder una final hay que estar ahí. Sí. Y eso le pasó a Pedro. Y bueno, irnos con esa reflexión también y invitarlos, como siempre, a nuestra página www.iglesiacristiana.cl y a nuestro servicio del día domingo a las 11:30 y nuestro nuevo servicio que tenemos en la iglesia, que es el de las 19 horas, en la cual yo personalmente voy a estar exponiendo la palabra. Así es. Bueno, la invitación está hecha a todos quienes nos quieran visitar. Y bueno, agradecerle a mi pastor Tadeo la compañía el día de hoy y por el aporte que nos hizo específicamente a este estudio.
Y a ustedes también los esperamos en el próximo programa para seguir escudriñando la Escritura en un instante con las Sagradas Escrituras. Que el Señor les bendiga.